Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros acá Bulmaro Pacheco. Está en la línea telefónica también Roberto Romero. Y bueno, nos acaba de avisar Darbe López que no le va a ser posible venir, asuntos de trabajo. Y bueno, pues a ver, ni modo, a ver quién se va, Vuelo, Bulmaro y Roberto, ¿no? Sí. Con en el tema. Vamos a aprovechar el tiempo. Sí, bueno, voy a poner un audio aquí, donde el presidente, pues ahora matiza lo que es el neoliberalismo, lo que otrora era, pues, el demonio, el símbolo de la corrupción. Ahora, bueno, pues dice que no está tan mal el modelo, que lo jode es la corrupción. Pero bueno, y además, bueno, todo esto empieza porque alguien de los reporteros le pregunta sobre la privatización del organismo operador del agua en Querétaro, y de ahí ya se va hasta el neoliberalismo. Pero bueno, vamos a escuchar el audio y regresamos inmediatamente. Tenga mucho cuidado. No, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede, por lo general, es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo. Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Bueno, pues ahí está. Ya no es tan mala el modelo neoliberal. ¿Qué opinas, Bulmaro, el cambio de narrativa del presidente? Un saludo a Roberto, donde nos está escuchando, le mando un abrazo. Pues mira, el neoliberalismo ha sido la camisa de fuerza con la que se ha conducido la llamada 4T, sí, a partir de que llegó al poder. Es un método de análisis que ellos consideran negativo, que se implementó, dicen, en México hace 36 años con el presidente Miguel de la Madrid. ¿Qué significaba? Bueno, pues que empezaste a privatizar, empezaste a vender empresas del Estado, empezaste a darle una mayor participación al sector privado en muchas de las actividades públicas, pues porque también México entró en una crisis de deuda terrible. Entre el 70 y el 82, pues no teníamos dinero, había un endeudamiento muy fuerte. Y los organismos internacionales, le hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, pues sí, te ayudo, te salvo, pero tienes que aplicar estas medidas, tienes que racionalizar el aparato de Estado, tienes que deshacerte de empresas como Aeroméxico, como Ferrocarriles, como Teléfonos de México y demás, para que el sector privado se convierta en un detonante de la riqueza y contribuya directamente a generar empleos y al crecimiento económico. Pero esto, cuando dice el presidente que si el modelo neoliberal fuera sin corrupción, fuera bueno, en todos lados hay corrupción, en el estatista, que hizo ricos a muchos, sí, y en el neoliberal, porque ahí el presidente seguramente ha de pensar que si tú le entregas al sector privado el manejo de algunos servicios públicos, como la recolección de basura, la administración del agua, va a haber moches. ¿A cuánto el contrato? ¿De a cómo? Directamente. Pero eso se tiene que transparentar en los organismos de control, tanto federales como estatales, dentro de las facultades que la Administración Federal tiene para regular lo que es el fondo federal que se destina a los estados. Y creo que con buen control, con buena administración puede desterrar la corrupción. No del todo, porque la corrupción y esas cosas no se van a acabar. Eso es parte, como decía también un viejo presidente de México. Pero bueno, se controla, ¿no? Sí, pero mientras el hombre tenga la opción de hacer el bien o hacer el mal, optar por el bien o por el mal, es muy difícil que tú tengas la certeza de que ya no hay corrupción, que ya se acabó, como dijo él, pues. Él dijo que la corrupción valía 500,000 millones de pesos. Pues ¿dónde están? Ahora que urgen tanto, ¿no? Así es, bueno, sí, en ese sentido, bueno, es intrínseco en el ser humano, ¿no? La corrupción, pero por eso
está las jaulas, el contrapeso de las instituciones. Y la diferencia con otros países, digamos más los nórdicos, por ejemplo, que se pone mucho de ejemplo, es la reacción que tiene el Estado frente a estos temas de corrupción, ¿no? Esa es la onda. Y que en casos, por ejemplo, Corea del Sur, la presidenta está en la cárcel por motivo de corrupción. Alan García se suicidó porque iba a morir. Y otros en la cárcel. Otros también. En Estados Unidos han caído gobernadores también. Es decir, no es privativo de una sola realidad la corrupción, sino que es universal, pero hay que luchar contra ella. Así es. Bueno, Roberto Romero, hay que estar en la línea. Bueno, pues, ¿qué te parece ahora todo el cambio de discurso, la narrativa, por lo menos el día de ayer del presidente, frente a lo que siempre, pues, su discurso era frente, no hay que crear un enemigo? Bueno, su enemigo favorito era el neoliberalismo. Ahora, pues, dice que no es tan malo el modelo, que lo echa a perder es la corrupción. ¿Qué te parece? Bueno, pues primero que nada, un saludo a invitados, a de Optimismo y a todo el auditorio que nos escucha, ¿no? Andamos ahorita chambeando por acá en el sur profundo, como te dije ayer, ¿no? Y andamos, neoliberalmente andamos trabajando, ¿no? Mira, resulta que yo lo que pienso es que la ideología está peleada con la economía. La economía obedece a lo sensato, al sentido común. El dinero se va, decía por ahí mi abuela que el dinero tiene pies, es decir, se mueve y se mueve exactamente a donde le conviene, punto. Y eso no es, ahí no estamos hablando ni de capitalismo, ni de neoliberalismo, ni de socialismo, ¿no? Ahora, ¿la corrupción y el neoliberalismo son lo mismo? Pues no necesariamente, es tan errado como también afirmar que, por ejemplo, los regímenes comunistas, estatistas, también son corruptos totalmente, pues no necesariamente, aunque, y hemos visto, aún y cuando hemos visto en muchas ocasiones en la historia, que eso se da, es decir, pues nadie duda que Fidel Castro sea corrupto, por ejemplo, ¿no? Y tienen pueblos que viven muriéndose de hambre y ellos, como pues verdaderos reyes o chas monarcas, ¿verdad? Entonces, eso no es, son cosas que tienen que ver más con otro tipo de desenvolvimientos. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de que se mezcle la política y la ideología con la economía? Que muchas veces se toman decisiones de carácter meramente económico por cuestiones de carácter político, y ahí es cuando se empieza a echar a perder todo el esquema de la sensatez, del sentido común, que yo celebro. En este caso, el presidente, por lo menos en la política monetaria, por ejemplo, ha sido muy neoliberal y al mismo tiempo muy sensato. O sea, no le ha metido mano a ese asunto, ha dejado que corra, y eso ha hecho que la poquita estabilidad que todavía nos queda, pues prevalezca. En el caso de la inflación, pues sabemos que estamos en medio de una crisis mundial, y que poco podría hacerse, ¿no? Ahora, curioso, se acudió a un esquema acuñado en los tiempos de Miguel de la Madrid, del pacto, ¿no? De hace unos días, hace 15 días, que se anunció, no me acuerdo qué nombre le pusieron ahora, seguramente era un determina en bienestar, pero es lo mismo, pues, ¿no? Es tratar de poner a todos de acuerdo, a todos los sectores, reconociendo que todos tienen algo que ver, y también todo. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y luego vengo yo con mi derecho de réplica con esto que acaba de decir don Roberto. Hasta va a temblar allá por Navojoa, el sur profundo. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, no le cambie. La radio alternativa del desierto. Son 95.5 FM. Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, voy a leer algunos comentarios acá de la réplica que decía, sí, ahorita. Buenas tardes, Aarón, me dice, me entero que eres colega, aunque no ejerces
Está bueno, felicidad. Ah, por contador. No, estudié nada más, pero nunca le ejercí. No podemos decir que... Ahorita es contador de timing. Sí. Oye, creo que el presidente, que es un animal político al 100, hizo que cayeran en la trampa. Incluyo a Julio Astillero, pero estemos atentos a su desempeño respecto al neoliberalismo. Saludos, dice Alejandro Figueroa desde Obregón. Aldo Castro dice, ¿cómo mandan las estrellas? Ah, caray, no sé a qué se refiere. Héctor Yoman dice, ese jurídico del Listezón sí chambea, saludos a la mesa. Dice, no necesitas más con Bulmaro Pacheco como invitado. Y por cierto, ¿el Pato le sacó? Pregunta, no, anda fuera de la ciudad en un funeral, no era ni posible que se comunicara vía telefónica. Alejandro Castrejón dice sobre el monólogo, y antes que llegue Bulmaro Pacheco, dice, ¿no será plan con maña para hacer lo mismo que el Maloro Acosta con el alumbrado? Algo así, yo es lo que considero, ¿no? Pero bueno, sí, pregunta, si necesitan recursos, ¿para qué cancelaron la macromedición a constructoras con tarifas de 16 metros cuadrados por 16 pesos por metro cuadrado de construcción? Sí. Y que les permite gastar y desperdiciar más agua. Exactamente, es más, ni siquiera 16 pesos, 15.75 es lo que les cobran. Yo hice las conversiones ahí pertinentes y más o menos deja de entrar a las arcas de Agua de Hermosillo, de parte de los desarrolladores, alrededor de un 90%. Así la cosa. Pero bueno, dice, la mitad de la participación de Roberto Romero no se escuchó, hubo falla técnica. Ah, caray. ¿Sí? Hubo, bueno, a ver, lo que yo decía, Bulmaro y Roberto, dice Roberto Romero que, pues bueno, el neoliberalismo y que el dinero camina hacia donde se va y que ningún sistema o cualquier sistema, pues, lo puede joder la corrupción. Sí, nada más que yo pienso que el neoliberalismo es un eufemismo de la corrupción, de los excesos precisamente del capitalismo, donde, el modelo está colapsado a nivel mundial. Hay una crisis mundial. Ahí están los bonos estos basura, de las hipotecas basura, donde mucha gente perdió sus casas. Globalizada totalmente, una economía que solamente se comprime, y ahí están los resultados. Desde la instauración del neoliberalismo, el 1% de la población mundial, 1%, escúchenlo bien, tiene la riqueza de más del 50% del mundo, ¿no? En México creo que anda como un 6%, el 6% posee más de la mitad. Ha sido una fábrica de pobreza, la pobreza ha crecido, yo considero el adelgazamiento del Estado, dejarlo como árbitro en cuestiones económicas, solamente un árbitro, y su mayor función, que sea un Estado policía. Es todo lo que quieren dejar con el Estado, y pues el maravilloso mercado se regula con el mercado, seguramente, ¿no? Y hemos visto y hemos padecido lo que ha sido esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que considero y lo que históricamente ha sido el neoliberalismo. Pero decías algo del discurso que dio Roberto Romero, que te recordaba a alguien, a un orador, a ver cómo. A Roberto, a quien saludo con afecto, dice que el socialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, y en un acto político se subió una de las gentes que estaban abajo y le preguntó al orador, ¿y qué tienes contra el reumatismo? Le dijo así, ¿qué remedio había? O sea, de tanto... Pues de tanto ismo, ¿no? Pero efectivamente la raíz ideológica es que el mercado regule el mercado. Esa es la raíz ideológica. Cuando viene que hay pobreza, que hay necesidades sociales, que las constituciones están integrando cada día más derechos de la gente, a la salud, a la cultura, al deporte, a la educación, el Estado tiene que intervenir. A ver, dime aquí, Bulmaro, ¿desde cuándo un derecho humano, como es el acceso al agua, se ha vuelto un negocio, cabrón? ¿Por qué un negocio? ¿Por qué privatizar los órganos operadores del agua? El acceso al agua es un derecho humano, vuelto ahora negocio. López Mateos, si nacionalizó la electricidad, ¿por qué? Porque las empresas privadas ponderan obviamente la utilidad y precio. Por eso el precio, sí, la utilidad, pues no, y por eso no iban a ir a rancherías donde hoy sí hay, están electrificadas. Ese es el asunto con el neoliberalismo. Gran parte de los organismos de agua municipales, antes era el Estado el que los administraba, el gobierno del Estado lo pasó a los municipios.
pero tenías que pagar el Infonavit, Seguro Social, a muchos trabajadores del sistema de agua que andaban reparando las tuberías y demás, y entraron en crisis financiera. Entonces, una de las soluciones que algunos administradores municipales, y con la pluralidad que ahora hay gobernantes de Morena, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y demás, pues optan por eso, el servicio de la basura. Empezamos el servicio de la basura. Y ya hemos visto, ¿no?, lo que ha sido en Guaymas, lo que dejó Toñito, permanentemente en debate en Guaymas, porque al cambio de la administración de Toño vinieron otras administraciones que dijeron: yo no voy a pagar lo que me están cobrando, y entraron en crisis con PISA, creo que se llama la empresa. Pero en el caso de las administraciones públicas del agua potable también entra en eso. Aquí yo creo que el Estado, hablo del Estado, debe regular. Claro. Primero, para que no se les vaya la mano con el precio de la tarifa del agua. Y dos, que efectivamente garanticen una buena administración. Y tres, que no le claven la uña al presupuesto público con costos altísimos directamente que tienen que ir a parar al bolsillo de la gente que paga los impuestos. Sí. A ver, el neoliberalismo lo único que nos ha garantizado quienes van a llegar a las zonas más recónditas, pues es Sabritas y Coca-Cola, ¿o no crees así, Roberto Romero? No, mira, es que eso es un dogma, pues. O sea, ¿cuál pues, dogma? Son hechos. Bueno, pues en los hechos, yo, por ejemplo, el porcentaje de la gente que estaba en pobreza en 1850, a mediados del siglo pasado, era el 80%. Ahorita estamos en menos del 20% a nivel mundial. ¿Me explico? Entonces, en extrema pobreza. Acuérdate que antes del neoliberalismo hubo un estado de bienestar, ¿no? Por eso. Bueno, y ahí va, y con el neoliberalismo o el capitalismo salvaje, vamos para atrás. Tú ves la gráfica, cómo números de la ONU públicos, pues, y vas viendo cómo va reduciéndose, hasta la fecha todavía sigue reduciéndose. Es como el caso a mí me da mucha risa cuando el otro día escuché decir que alguien decía que la diplomacia está fallando más que nunca, ¿no? Porque la guerra de Ucrania, pues, oye, la gente pierde la historia muy rápido, pues, ¿no? Entonces yo creo la verdad que en este caso lo de los pobres o no pobres, sinceramente no es tanto por lo del capitalismo o el socialismo, porque el socialismo a poco, según tú, saca gente de la pobreza. Pues claro que no. O sea, ni es el socialismo ni es el capitalismo, pues, ¿no? Ahora, el neoliberalismo, ahí sí estoy de acuerdo contigo, como tú dices, es el extremo, pues es como el socialismo, el comunismo, al capitalismo, el neoliberalismo, entendiendo por neoliberalismo el modelo que crearon los Chicago Boys, ¿no?, a mediados del siglo pasado, y que se adoptó por muchos países, empezando por la corriente de Reagan y Thatcher, donde privatizaron y debilitaron mucho el Estado. Yo sí creo en un Estado más fuerte, ¿no? Pero no un Estado que controle todo o que controle cosas que no debe de controlar. Por ejemplo, vender gas. Vean cómo los proyectos esos fracasan, pues. O sea, anunció el presidente querer vender gas, y a la hora, pues, vamos viendo cuánto gas han desplazado. Pues nada, fracasan, pues. No es como funciona la economía, pues, ¿no? Y pruebas tenemos muchas, y la historia está llena de eso, pues, ¿no? Entonces yo creo que moverse a los extremos es malo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Sinceramente, no creo que mucho, ¿no? Yo creo que vuelve a lanzar un señuelo el presidente comunicacionalmente para que estemos hablando de esto precisamente, y no de los 14 que mataron en Celaya, pues hace 3 días, ¿verdad? Y no de las complejidades que está teniendo el país, que está siendo tomado prácticamente por la delincuencia, ¿no? Entonces, que no hablemos de las severidades que tiene la economía, y muchas cosas de esas salen de su ámbito de control. Sin embargo, existen, y hay una serie de problemas de frente a una elección, a 6 elecciones a gobernador, donde él no quiere que ese sea el tema de la conversación. Entonces, vuelve a caer la oposición, vuelve a morder el anzuelo, y vuelve a generar, pues, a platicar de lo mismo, de lo que quiere él que platiquen, pues, bueno, ¿no? En esta ocasión a mí sí me parece que sí tendría que ponerse la atención a ese cambio de discurso, porque siempre el presidente siempre ha sido de toma de asidero, un tema, un enemigo, y de ahí se va. Y el eterno enemigo en el discurso había sido el neoliberalismo. Hoy cambia, no sé si esto nos está indicando que posiblemente pueda haber un pacto
los ha hecho, ¿no? Con varios, ya ves, la gobernadora está donde, la exgobernadora donde está, por ejemplo, o el exgobernador de Sinaloa. Probablemente esto puede estar abriendo la puerta a un pacto con la élite para que sea, que infiera en su sucesión, por ejemplo. No lo sé, ¿no? Creo que aquí sí, este cambio de narrativa no me parece que sea un señuelo distractor, porque de hecho el reportero lo que le pregunta es sobre la privatización, pues, del organismo operador de agua en Querétaro, y lo justifica también, pues, ¿no? Y de ahí se va de largo, ¿no? Entonces, bueno. Mientras no haya corrupción está bien. Pues sí, pero bueno, No. Pero un derecho, pero ese derecho humano al acceso al agua, el Estado se debe encargar, no tiene por qué estar en manos de negocios que van a poner al lucro, pues, ¿no? Totalmente, yo también creo lo mismo, y creo que la basura, el agua, y pues al paso que íbamos antes, pues hasta la policía iba a ser rentada, sí, como en Estados Unidos. Entonces, sí, aunque ya está, ¿no? En parte. El presidente... Entonces, ese es el problema, Sí. ¿no? El presidente cada rato hace corajes y quita funcionarios. Ha cambiado turismo, ha cambiado como unos 80 funcionarios en menos de 2 años, porque no le rinden. Empezando por el INSABI, el crecimiento de la economía, nombró a uno para el Banco de México y lo quitó a la secretaria de la Función Pública. Es decir, está desesperado porque no le funcionan los programas y los rendimientos que prometió al entrar al gobierno. Seguridad, salud, educación, crecimiento económico, no están teniendo los resultados. Está forzando ahorita las aerolíneas privadas para que se vayan al AIFA, porque se inauguró un aeropuerto de maravilla con 6 vuelos al día. Es decir, yo creo que ya está entrando en razón de que no puede desechar muchas cosas que funcionaron en el pasado, pero aferrándote a esa lucha que él ha prometido a la gente, que es la de contra la corrupción. Pero que ha funcionado, La infraestructura, el Tratado de Libre Comercio, funcionaron. El Tratado de Libre Comercio ha funcionado. Ve las exportaciones de México. No, pero a ver, dime cómo ha bajado, cómo el desarrollo. El empleo. ¿Qué calidad? Ahí está, Juárez, ahí está, ¿no? La maquila, como la descomposición de Juárez tiene mucho que ver con lo que quieras, maquila. pero el término de intercambio con Estados Unidos y con Canadá se incrementó. Ahora, lo que dice Roberto, hay que ver qué tipo de socialismo no ha funcionado. Cuba no funciona. ¿Por qué? A ver, se suponía que el roce que íbamos a tener con el Tratado de Libre Comercio, con las grandes estas potencias, Estados Unidos y Canadá, nos iba a dar para, por ejemplo, nosotros íbamos a tener autos Pitic en lugar de Ford, por ejemplo. No hemos desarrollado nada, ninguna tecnología, ningún avance en nada. ¿Dónde está en materia económica? Pues ¿dónde? Pues si te digo, ha sido fábrica de pobreza. Se acabaron las restricciones. En el 88, bueno, antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio, el 94, ¿no? Había 16 o 18 millones de pobres. Ahorita hay más de 60, ¿no? Pero no va acorde con el crecimiento poblacional. Súmale los que se han creado en estos últimos 4 años. No, sí, aquí hay un contexto que es la pandemia y no ha sido así. Dios, mira, nos agarre confesado que con un gobierno de tu partido, del PAN, los hubiera endeudamiento luego, Tan hay cosas que han funcionado en el pasado, que el método de decisión presidencial lo quiere aplicar ahora. Sí, estamos hablando, incluso aquí Roberto Romero una vez mencionábamos, ese viejo PRI que formó instituciones y que con muy poquito hay que dárselos, pues, no, también con mucha creatividad, sí, forjó un país, pero a partir de cierto, ya cuando Echeverría, o López Portillo iba a administrar la abundancia con el petróleo, ¿dónde quedó se metieron en una pachanga? Una generación de médicos mexicanos que erradicaron las enfermedades. Exacto, eso no cuenta. La lepra, la polio, pero estamos hablando del México antes del neoliberalismo. De mexicanos que crearon la infraestructura. ¿Qué hizo el neoliberalismo con Birmex, que fue la empresa paraestatal que creó la vacuna para la polio, por ejemplo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el neoliberalismo? Bueno, ¿dónde nos dejaron? No tienes que buscar que todo lo pasado fue malo, porque no es así. Yo no estoy hablando de interpretación maniquea. Exacto. Y es una simplificación. Pero creo que a partir del neoliberalismo, a partir de Salinas de Gortari, ya desde que venía sentando las bases la Madrid hacia acá,
es espantoso la desigualdad, la fabricación de pobreza que en el país se creó. Que en términos generales está muy mal evaluado. Que en materia de pobreza y de justicia va a ser una demanda eterna del pueblo mexicano. Total. Sobre todo porque crecemos 10 millones por sexenio. Necesitas comida, necesitas casa, necesitas medicina. Y si está concentrado en pocas manos, pues imagínate cómo. Eso es lo que hizo el sistema neoliberal. Pero ¿a qué horas ha tocado el presidente esos problemas? No, pues no se ha aquí, por eso el tema de ese cambio de narrativa. ¿O tú qué opinas, Roberto Romero? No, pues yo lo que opino es que Sí, otra vez yo veo con mucha ideología pues el asunto y la discusión. Yo la verdad, lo que siento es que no lo que siento, lo que se observa, para empezar, tú hablas de que hay más pobres, pues no hay más pobres. Vamos viendo las cifras, verás. Vamos viendo las ¿Cómo cifras. no? Antes de la implementación del Tratado de Libre Comercio, te digo, había 18 millones de pobres. ¿Sabes lo que sí se redujo? La movilidad social. Ese también, ese es otro. Un tema pendiente muy grande, ¿no? Y también el acceso a algunos servicios que se hizo más, por ejemplo, el acceso al servicio de la salud, que es indispensable para mantener un nivel de vida, se redujo también para muchas personas. Entonces, pero son temas pendientes, pero no son del neoliberalismo, son de políticas equivocadas que nada tienen que ver. El neoliberalismo es una política equivocada. Déjame terminarte de decir, ¿qué tiene que ver? O políticas o adrede, ¿no? O por intereses, como dijo el presidente, ¿no? Particulares que tienen que ver con la corrupción. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver todo eso que estamos diciendo con que Telmex sea ahora privado? ¿No? Nada. Nada, ¿no? Hay gente que se siente muy orgullosa porque Telmex es muy eficiente. Pues sí, pero para fregarnos, pues tuvieron 20 años hasta que cambiaron la ley en el 2012, creo que votaron las reformas, 13, telecomunicaciones, y hasta entonces nos cobraban más caro, pagaban más de teléfono que de la mensualidad del carro, ¿no? Entonces, y estuvieron rampantes ahí todo ese tiempo, y pues eso no es producto del neoliberalismo ni del modelo neoliberal, es producto de un sistema que estaba protegiendo un capitalismo de cuates, que es diferente que el neoliberalismo, ¿no? Bueno, entonces son cosas diferentes. Es que como tú dices, el presidente, y como bien dice ¿de qué sistema nace la privatización de Telmex? Hacen un maniqueísmo muy sencillo para sacarle raja política. Y bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Y ahí tendría que haber más habilidad de las otras fracciones políticas para poder combatir ese discurso. Pero la verdad es que no, los hechos no son así, pues. Pues los hechos ahí están, Roberto. Está en una crisis mundial espantosa desde hace mucho tiempo, no es ahora desde la pandemia, ¿no? Crisis mundiales ha habido siempre, o qué mayor crisis quieres que la de la Segunda Guerra Mundial, o la crisis del petróleo por allá de los 80. Esas son crisis, exacto, de guerras, pero crisis por el mismo sistema económico. Pero las guerras se produjeron en esencia por la economía, pues, ¿no? Entonces ese es el punto, pues, lo que te quiero decir. Fíjate hasta dónde llegaban las crisis económicas, que llegaron a matarse millones y millones de personas en Europa, ¿no? Por cuestiones de carácter meramente económico. Es político, sí de poder, ¿no? Pero bueno, por eso, o sea, es bueno. Lo que te doy la razón ahí, Bulmaro, hay una clase oligarca que la creó precisamente Salinas de Gortari y ha sido intocada. Eso sí estoy de acuerdo. Ni este presidente, siguen dominando la vida pública del país. Uno que otro en la cárcel. Hay un contrapeso. Uno que otro en la cárcel, pero por delitos muy específicos. ¿Cómo quién? Totalmente, ¿no? ¿Quién? Un Collado, por ejemplo. No, pero ese es gato de Angora de los verdaderos machuchones. Altos Hornos de México. Del que debería estar ahí, por ejemplo, un Germán Larrea, ese tipo de Valle. A ver, ¿dónde está? Pues no, siguen. Estos que estás diciendo, esos son charalitos de ellos, pues, ¿no? Pero bueno, para cerrar, se está dando cuenta que no le están funcionando sus políticas. No hay crecimiento económico, hay que respetar a los delincuentes, dice, ofendiendo a los aparatos de seguridad. La salud es un desorden, el INSABI fracasó, el Seguro Popular ahí le llevaba, fue una buena creación de Felipe Calderón totalmente. De Fox. No, el Seguro Popular lo dejó Julio Franco Fox para que Calderón lo impulsara. Entonces, yo creo que está acudiendo a un replanteamiento ideológico, como dice Roberto, donde se da cuenta que ni todo el pasado fue malo, ni todo lo presente es exitoso, y ojalá que esta autocrítica la siga de aquí a la sucesión.
Alain Ballesteros dice, es una locura pensar en una desaladora para Hermosillo, el problema es que se pierde la mitad del líquido en fugas. Falso, Alain Ballesteros, es mentira lo de la mitad de fugas, imagínate, estuviéramos algo así como en Venecia, no es cierto, es puro para seguir saqueando el robo industrial. Hay fugas, pero de otro tipo, Roberto, para cerrar. No, nada más despedirme, agradecerte el espacio, agradecerle a Bulmaro compartir también este momento y nada más decir lo mismo, pues con lo que empezamos. Hay que estar atentos a no mezclar ideología con la sensatez, con el sentido común. La ideología nos ha hecho mucho daño a este país y a otros países, y está la historia del mundo plagada de errores que se van originando desde una concepción ideológica de las cosas. Muy bien, dice Martín Castillo aquí, al diablo todos los neoliberales. Aquí hay otro, a ver, mensaje acá en el WhatsApp, dice, es como las piedritas que venden importadas y las saco, a ver, es como las piedritas que venden importadas y las saco, ¿qué? Calica de este país, Calica. ¿Qué es Calica? Bueno, se las llevan, las importamos y los venden en saquitos en Home Depot. Dice, la verdad, qué extraviados están estos muchachos, jaja. Germán Larrea, bueno, sí, defendiendo el neoliberalismo, no se puede y así, dice, bueno, ahí está. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Bulmaro, gracias, Aarón. Bueno, gracias, nos despedimos, nos vemos, nos escuchamos mañana a las 12 del día, acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.